Estamos con Micaela Sánchez Malcom, secretaria de Innovación Pública. Micaela, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Ya pasó casi una semana del anuncio del presidente Alberto Fernández del decreto que justamente declara la televisión paga, la telefonía, internet como servicio público esencial y en competencia. ¿Qué alcances tiene el decreto y qué significa esa denominación específica? Bueno, en principio arrancamos por el final, si te parece que le da como un poco marco a lo que es el decreto 690 que se sancionó el viernes pasado y que fue ratificado por el Congreso y que hoy ya tiene instancia y entidad de ley. Básicamente lo que hace el decreto es, a partir de una declaración de la ONU, que es declarar el acceso a los servicios TIC, que son los que vos enumerabas, que tiene que ver con el acceso a la telefonía en el hogar, a la telefonía móvil, a internet en el hogar, a internet móvil, y en el caso de Argentina, a partir de una modificación por parte del gobierno anterior, se incluyó la televisión de pago en lo que tiene que ver con los servicios TIC, con lo cual es el cuarto servicio que se incorpora acá, bajo el paraguas de lo que tiene que ver de la declaración de un derecho fundamental. La entidad de derecho fundamental un poco tal vez se pone de manifiesto o se vuelve a poner de manifiesto con más vehemencia en el marco de la pandemia, básicamente porque estamos en un contexto donde los diferentes niveles de conectividad a todas estas tecnologías de la información y la comunicación son aquellos que garantizan el acceso a otros derechos y a otros consumos. Digo, nosotros solemos contarlo porque realmente es así. Hoy por hoy tener acceso a internet es una vía para tener acceso a la información, al acceso cultural, a un consumo más habitual, a un intercambio más habitual, pero también hoy garantiza instancias de trabajo que antes no lo hacía, en función de un teletrabajo que está mucho más establecido y por suerte se ha podido adaptar la capacidad de trabajo de la Argentina a esta nueva metodología. Permite también el acceso a, por ejemplo, instancias de telemedicina, instancias donde la salud puede ser cuidada, protegida a través de una mediación de la tecnología y por otro lado permite a todos nosotros conectarnos con nuestros seres queridos, que nos está un poco vedado ese contacto en función de los diferentes niveles de aislamiento que estamos atravesando. Entonces, esa consideración es el marco desde el cual se establece esta nueva clasificación de estos servicios TIC como un derecho que es universal, que es esencial, que es un servicio público, pero además esto sea en un marco de competencia. Esta definición vuelve a poner en la discusión política determinadas funciones que el Estado ya tenía, determinadas herramientas de gestión que el Estado ya tenía y que habían sido sancionadas por el Congreso en el marco de la Ley Argentina Digital y que habían sido de alguna manera dadas de baja mediante un decreto para el gobierno anterior. Poner de nuevo al Estado en ese rol de acompañamiento, en un rol activo, de seguimiento de qué pasa con esos servicios, de cómo se da el acceso, que es otra palabra clave que se incorpora en el decreto 690, un poco tiene que ver con la responsabilidad de todo el arco del gobierno, que tiene que ver con qué rol asume el Estado para garantizar esos derechos y esos accesos. Ese es el marco conceptual y ese también es un poco el alcance que tiene el decreto. Bien, como voces, digamos, que se alzaron en contra del decreto, justamente están las empresas que concentran estos servicios, un poco argumentando que, de una manera también tergiversada, que esta intervención del Estado lo que va a generar es una mayor desinversión, digamos. Creo que también a veces hay una lectura medio porteñocéntrica porque la realidad es que el acceso a la conectividad es muy desigual entre lo que es el área metropolitana y lo que puede ser el interior del país. ¿Qué diagnóstico hicieron ustedes como para, digamos, proceder en este decreto? ¿Y por qué, vos hablabas de este contexto en particular, por qué a más de 150 días de empezado el aislamiento? Bueno, a ver, en principio un poco la primera reglamentación que establece el decreto es que las tarifas actuales son las vigentes hasta el 31 de diciembre. Esa aproximación y esa definición se da ahora porque efectivamente desde marzo para acá las tarifas de servicio TIC estaban congeladas. Entonces, lo que se hace es una extensión de ese congelamiento de la tarifa o del precio. Eso se da ahora porque claramente el contexto de emergencia sanitaria se extendió. No estaba previsto, sino que fue declarándose el aislamiento en diferentes instancias y diferentes niveles y seguimos todavía en un contexto de una evolución de la pandemia muy alto, seguimos atravesando el invierno, somos todos conscientes de la cantidad de casos que hay por día, con lo cual al extenderse este contexto de pandemia, este contexto de emergencia, siguen estando como un servicio preponderante y básico y esencial la conectividad que nos permite acceder a lo que hablábamos recién y también, por
ejemplo, a la educación. Entonces, se da en este marco en función de ese contexto y de esa evolución de los hechos, digamos. Y después, por otro lado, en términos de lo que tiene que ver con la concentración, en términos de lo que tiene que ver con la cobertura del servicio y en términos de lo que tiene que ver con inversión, creemos que es importante tener en cuenta que en esta mesa que se está empezando a trabajar de cara a la reglamentación del decreto en el marco del ENACOM, que es el ente regulador que efectivamente va a intervenir y va a llevar adelante las mesas de diálogo, que hoy por hoy están siendo bastante amplias y que tienen representación del Ejecutivo, representación del ENACOM y de los diferentes actores. Estamos hablando de un ecosistema de actores de más de 1.500 actores, donde efectivamente tenemos grandes empresas de telecomunicaciones que concentran volúmenes de servicio y volúmenes de facturación y también volúmenes de inversión y de tendido, pero también tenemos más de 1.200 pequeñas y medianas empresas de todo el país, a lo que se suman las federaciones de cooperativas, que son aquellas que llevan telefonía al hogar, que en el interior del país es muy utilizada, es muy necesaria y es un servicio importante, que llevan internet a los hogares, que llevan televisión por pago a los hogares, que no pueden dar hoy por hoy telefonía móvil en términos de estructura. Sobre eso también tenemos que trabajar y es algo a poner sobre la mesa. Pero a lo que voy es que el escenario es mucho más amplio que hablar de las principales empresas de telecomunicaciones. El desafío es hablar con todos. Y en definitiva, un poco cuando se plantea lo que tiene que ver con la inversión, la segunda pata del decreto del que venimos hablando tiene que ver con establecer mesas en las cuales se contempla para definir el tope de un aumento, tanto la inversión de las empresas, el margen de ganancia y rédito económico que las empresas necesitan, sean estas pequeñas, medianas, grandes o cooperativas, y por otro lado, el servicio que tienen que garantizar. Entonces, en esa mesa van a entrar también las inversiones. Y si hiciéramos tal vez un paralelismo con un Estado mucho más presente que los últimos 4 años, que era el que se dio ante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde un Estado elaboraba normas, las llevaba al Congreso, se trabajaba la política pública con mucha presencia del Estado, hubo mucha inversión también. Estamos hablando de que en ese gobierno se hizo la licitación del 4G, por ejemplo, con una inversión importantísima de las principales empresas de telefonía. Con lo cual, una propuesta del Estado que es acompañada por las empresas y que es acompañada por la ciudadanía, efectivamente permite y acompaña también la inversión privada, que es fundamental. Bien, vos ahí hablabas de las mesas de diálogo, ya se han reunido justamente con estos sectores de cooperativas y pequeñas y medianas industrias. ¿Qué resultó de esas reuniones y cómo viene justamente el diálogo? Bueno, en principio me parece que es muy rico y que es importante llevarlo adelante. Efectivamente iniciamos las primeras reuniones con las cooperativas que brindan servicios de telefonía y de conectividad, y luego hoy tuvimos una reunión con Cabase, que es la cámara también que agrupa a las principales pequeñas y medianas empresas, y luego vamos a ir incrementando las instancias de diálogo. Lo que surge de estas mesas tiene que ver con una escucha por parte de las demandas de estas empresas que hoy por hoy con las que hablamos son las más chicas, de cómo es su esquema de negocios en el interior, de cómo están desarrollando las inversiones, de cómo están mirando una nueva tecnología, están dejando los cables de cobre para pasar a la fibra óptica, con la implicancia que eso tiene en términos de servicio, pero fundamentalmente en términos de esfuerzo, y porque además son instancias que motorizan el empleo en todo el país. Entonces, todas esas instancias son tenidas en cuenta. Lo que van a realizar los diferentes actores son propuestas mediante documentos que van a ser incorporados justamente al análisis técnico de la reglamentación, y donde efectivamente el desafío es darle lugar y darle respuesta a esas demandas en un contexto que está restableciendo una instancia de diálogo un poco novedosa con respecto a los últimos años dentro de lo que es la industria TIC. Y volviendo a estos grandes jugadores que mencionaba al principio, sacaron una solicitada, digamos, durante la semana. ¿Pensás que puede llegar a haber una instancia de judicialización? Y si fuera así, ¿cuál es, digamos, cómo se va a parar el gobierno frente a eso? Si efectivamente se realiza algún proceso judicial, hay que ir a la justicia, digamos. Lo hablábamos ayer incluso en el marco de ENACOM. No queda más especulación que esa. Hay que ir, digamos, somos un gobierno que efectivamente pondera los poderes y las autonomías. Entonces tenemos que ir, cada uno hará las presentaciones que correspondan y en definitiva se dará la discusión en ese contexto, no más que eso. Y también otra de las voces que se alzaron en contra tiene que ver con la oposición, que también es bastante discutible porque de hecho hubo proyectos que llegaron, digamos, al Congreso presentados por la oposición que planteaban algo similar. ¿Qué lectura haces de esas voces que salieron a criticar y también a tergiversar los fines del decreto? Bueno, por un lado me parece que es importante, así como hablamos con todos los actores, hablar con todos los medios.
porque todos tienen diferentes públicos, diferentes llegadas y diferentes construcciones. Me parece que Barricada también es representativa de esa construcción del sentido que se da, ¿no? Te diría que cada actor político tiene que responder en función de sus dichos, que nosotros no podemos desde el Estado y ocupando las posiciones que hoy por hoy estamos ocupando especular al respecto, pero sí que lo que tenemos que hacer y la responsabilidad nuestra recae en explicar qué es lo que está implementando este decreto, explicar cómo se están dando las mesas de diálogo, explicar un poco cuál es el contexto y dónde se origina esto, que parte de una ley en el Congreso, que obviamente hoy se lee en otro contexto, pero que en definitiva atiende demandas de la ciudadanía que vienen de hace rato, como por ejemplo la tercera etapa del decreto que tiene que ver con implementar un servicio básico obligatorio por parte de todos los prestadores. Entonces son demandas que están en la calle, son demandas que están siendo fuertemente recibidas y aceptadas por la ciudadanía en general y donde la discusión hay que darla. Me parece que tal vez hay representantes de la oposición más vinculados con los intereses y con los recorridos provinciales y del interior que toman esta medida como una oportunidad de crecimiento para sus poblaciones. Tal vez, haciendo referencia a lo que vos decías al comienzo, de ciertas lecturas más porteñocéntricas, eso se pierde. Pero en todo el arco opositor me parece que quienes están más vinculados con gobiernos que lo están demandando y que lo están necesitando, y bueno, ven una instancia de oportunidad. El resto tal vez es especulación y el resto es tergiversación y cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable, digamos, de lo que afirma. Ahora se viene, justamente decías, la etapa de reglamentación y dentro de esa reglamentación está pensado el plan de acceso universal, el plan de acceso básico. ¿Hay algunas ideas pensadas al respecto? Hay varias ideas, pero justamente ese plan, en función de la diferencia de actores, de la diferencia de servicios que están implicados, va a implicar por parte del Estado también establecer qué mecanismos y qué dispositivos se pueden implementar para acompañar y que efectivamente eso se lleve adelante en tiempo y forma. Me parece que lo que refiere a las tarifas y a los precios hasta fin de año está más o menos dado por la emergencia COVID. Pero los otros dos puntos del decreto que tienen que ver con establecer una mesa de negociación respecto de inversiones, precios y aumentos y una tarifa o un plan o un servicio universal y básico son los dos grandes debates que tenemos que dar adelante con todos los actores. El decreto, si uno lo analiza, puede tener como dos dimensiones. Una que tiene que ver, como vos bien decías, debido al contexto, plantear una regulación, un congelamiento de las tarifas. Y por otro lado, algo que es una discusión de mayor profundidad, de mayor alcance, que tiene que ver con pensar este acceso como un derecho humano, es volver a poner en la agenda, en definitiva, la comunicación como un derecho humano. ¿Qué otras políticas están pensando ustedes a largo plazo, digamos, para poder efectivizar la comunicación como un derecho humano? Y también me gustaría que desarrolles un poco lo que tiene que ver con la red federal de fibra óptica y qué lugar puede jugar ahí, digamos. Bueno, hoy por hoy en la agenda del gobierno en general podemos establecer como dos niveles de inversión. Por un lado, el ENACOM, que es el ente del cual hablábamos recién, ya aprobó un directorio y va a estar reglamentando, creo que en las próximas horas, diferentes programas de inversión de cara a la inversión en barrios populares y establecer lineamientos de conectividad donde están predestinados 1.000 millones de pesos. Luego tenemos líneas de inversión que tienen que ver con la conectividad en instituciones sociales, tales como escuelas, centros de salud o centros de seguridad. Y además hay vinculaciones de fomento mediante ANRs para diferentes cooperativas en todo el país. Y está trabajando fuertemente el equipo de FOMECA, Pablo Urquiza, Natalia Vinelli, en esas líneas de inversión. Luego tenemos, en términos del Poder Ejecutivo, inversiones que tienen que ver en la vinculación con ARSAT. Vos hacías referencia recién a la Red Federal de Fibra Óptica. ARSAT es una empresa que congrega diferentes unidades de negocio, todas vinculadas a la conectividad y a los servicios TIC. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con el plan de negocios de cara a un satélite que es del tercero de la flota ARSAT, que es un satélite geoestacionario que va a brindar servicios de conectividad en zonas donde no se pueda llegar con el tendido. Pensemos en zonas cordilleranas, pensemos en zonas que están absolutamente de difícil acceso. Bueno, pues bien, ahí va a brindar servicio de conectividad y está pensado específicamente para eso. Por otro lado, una mejora y una actualización de la Red Federal de Fibra Óptica y algunas instancias más que van a formar parte de la presentación de las 60 medidas que va a hacer el presidente en las próximas semanas, con lo cual hay líneas de inversión a inmediato, mediano y largo plazo por parte del gobierno en sus diferentes actores. Digo inmediato porque también estuvimos trabajando con ENACOM, por ejemplo,
en la entrega de tarjetas prepagas para usuarios de barrios vulnerables, para gente que está atravesando una recuperación tal vez de algún consumo problemático en el marco de la Secretaría de la Cedronar, y estamos yendo también a los barrios, a los territorios donde los chicos necesitan tener acceso para estudiar y que los pibes y las pibas de centros urbanos densamente poblados, pero que igual están atravesados por instancias de desigualdad respecto al acceso, bueno, tengan alguna salida inmediata en este contexto. Como para ir terminando, la pandemia, digamos, nos sorprendió a todos. Entiendo que también desde la gestión quizás venían con líneas o lineamientos pensados distintos a los que se terminaron llevando a cabo por una cuestión de contexto. ¿Qué balance haces, digamos, de estos meses de gestión frente a la Secretaría? Bueno, difícil, ¿no? La pregunta. Te diría que creo que se viene dando con diferentes instancias un avance equiparado entre los objetivos que nosotros nos delineamos al inicio de la gestión en diciembre de 2019, que se vieron o suspendidos o corridos un poco en la línea de tiempo a partir de marzo, pero que una vez que atravesamos las primeras instancias de pandemia, de respuesta de las tecnologías que el Estado nos demandaba, el acompañamiento y la revisión, hoy por hoy se está dando medio en simultáneo, con lo cual te diría que el balance es interesante, no te puedo decir si es positivo o negativo, hay que transitar un poco más y estamos en proceso de implementación de políticas públicas, pero me parece que todo el gobierno en diferentes instancias y en diferentes organismos ha podido dar respuesta en un contexto absolutamente atípico, con mucho compromiso del presidente, de todos sus ministros, del jefe de gabinete, y de esa manera también nos lo trasladan a nosotros, de no desatender las agendas, de identificar lo urgente y lo importante. Entonces, en esta agenda donde estamos hablando de que tenemos chicos y chicas que no tienen acceso, por ejemplo, a la conectividad y que le tenemos que dar una tarjeta, hasta tanto por ahí el plan de conectividad de barrios populares avance, también estamos hablando de una agenda de construcción de un satélite. Eso es lo urgente y lo importante. Entonces, esa es la demanda y esa es la propuesta por parte del presidente, por parte del jefe de gabinete. Estamos avanzando en eso. Bueno, la evaluación y el balance lo podemos dejar para unos meses más adelante.